Amados hermanos, seguimos en este recorrido maravilloso a través de la escritura en el libro de los Efesios y el contexto de la iglesia de Efesios. Estamos aquí haciendo una anotación importante y lo estamos compartiendo a manera de estudio. No estamos activando la cámara hoy por motivos para mejorar la comunicación y la grabación. Así que queremos agradecerle, hermano, por estar allí y también por reproducir estos mensajes que el Señor nos está enviando. Queremos ser luz en medio de este tiempo, hermanos, y creemos que Dios está dando luz. Estamos centrados en Efesios 6, capítulo 10, verso en adelante, y queremos en este caso eh, hacer un llamado a este capítulo, hermanos, porque el Señor dice que está hablándole cómo termina la carta a los Efesios. Por lo tanto, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y está diciendo el verso 11: vístanse de toda la armadura de Elohim para que puedan hacer frente a las intrigas del acusador. ¿Sí? Porque nuestra lucha no es contra sangre y ni carne, ni contra principados, sino contra principados, contra autoridades y contra los gobernadores de las tinieblas, contra los espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esa razón, tomen toda la armadura. Entonces, toda la armadura de Elohim para que puedan hacer frente, ¿sí? Asistir en el día, puedan resistir en el día malo. Entonces, lo que estamos mirando en esta parte, hermanos, ¿cuál era el día malo que amenazaba a la iglesia de Éfeso? Cuál era la batalla que ellos estaban por librar? ¿Por qué estaba diciendo aquí para que puedan hacer frente a las intrigas del acusador? ¿Cuáles eran las intrigas que tenía Satanás contra la iglesia de Éfeso? Y para poder nosotros entender este texto de aquí de Efesios 6, tenemos que ir al contexto. Vamos al libro de Hechos capítulo 20, y aquí nos dice claramente la palabra del Señor cuál era la amenaza principal. Y aquí está claramente, hermanos, de que el versículo 22, Hechos 20, versículo 27, aquí está Pablo despidiéndose de los hermanos y les está advirtiendo de las amenazas que se veían venir con visión profética. El Señor lo llena de su espíritu y él puede ver el peligro que viene para la iglesia. Y por eso dice, porque no he ruido anunciarlos todo el consejo de Yahweh. Estoy leyendo la Biblia israelita nazarena, hermanos. Cuídense, estoy leyendo el versículo 28. Cuídense ustedes y todo el rebaño. Entonces, aquí en el verso 28 y el verso 29, el 30, el 31, ¿sí? Y el 32 nos está mostrando, hermanos, o sea, las últimas palabras de el ministerio de Pablo en Éfeso están conectadas con las últimas palabras de la carta a los Efesios, porque está mostrando el capítulo 6 la guerra que tenían que librar, la batalla que tenían que librar los hermanos allí en ese lugar de la tierra. Y entonces aquí nos está diciendo el verso 28, ya lo habíamos leído, queremos avanzar hacia donde vamos. Cuídense y todo el rebaño. Está advirtiendo de la acechanza que el enemigo o del plan perverso y malévolo que tenía Satanás contra la iglesia, ahora la iglesia de Éfeso. Cuídense de todo y todo el rebaño, el cual el Espíritu de Santidad los ha puesto como supervisores para pastorear la asamblea del Mesías, la cual él adquirió mediante su propia sangre. Porque yo sé, ahora el verso 29 dice, que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que no perdonarán la vida al rebaño. Aquí está la batalla, por lo cual ellos debían tener la armadura, ¿sí? Dice, y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos. O sea, aquí vemos la amenaza que venía sobre la iglesia y hermanos, y esta situación que está profetizando Dios aquí en Éfeso, en la iglesia de Éfeso,
Había pasado ya, hermanos, en la sinagoga lo que Satanás había hecho con la sinagoga de Éfeso. Hechos 19, versículo 8 y 9. Dice que la iglesia de la sinagoga de Éfeso no recibió la verdad presente, no recibió el evangelio que el Señor le mandó para complementar la fe, sino que ellos se resistieron, se rechazaron la fe, ¿sí? Hablaron mal del camino, verso 9, delante de la multitud. Entonces lo que Satanás hizo con la iglesia de Éfeso, la sinagoga de Éfeso, ahora entonces la amenaza está con la iglesia, con la iglesia. Y hoy podemos nosotros decir, hermano, que es lo que fue, lo mismo que será. Por lo tanto, cuando nosotros leemos Hechos, Efesios 6, ¿cuál es la batalla? ¿Sí? ¿Cuál es la batalla real que debían librar los creyentes allá? Porque muchas veces nosotros hablamos de la armadura. Bueno, sí, no tenemos lucha contra sangre y carne, pero ¿cuál va a ser el ataque principal de Satanás, hermano? ¿Hacia dónde va a dirigir Satanás el ataque? Yo alguna vez lo decía, hermano, mire, Satanás va a atacar la redención, ¿sí? Sí, Satanás va a atacar la redención la redención del lugar y, santísimo ahorita. y va a atacar la revelación, ¿sí? O sea, Satanás siempre va a hacer lo mismo que hizo en Éfeso, con la sinagoga y ahora va a hacer lo mismo con la iglesia. Por eso dice la Biblia en el capítulo 6 de Efesios. Dice, por tanto, por esta razón, tomen, o sea, dada la amenaza que está que se deviene sobre la iglesia, por esta razón, tomen toda la armadura de Elohim para que puedan, ¿qué cosa? Resistir en el día malo, ese día malo que se estaba viniendo ya para la iglesia, después que Pablo se iba a ir, entonces comenzaba el día malo para la iglesia de Éfeso. Ese tiempo ellos debían aferrarse a los consejos inspirados de Dios para poder resistir el día malo y después de haber acabado todo, quedar firmes. Así que verso 14, Efesios 6, 14 dice, así que permanezcan firmes, firmes, quedar firme, ¿sí? Primero dice, ceñidos el cinturón de la verdad presente. O sea, hermano, la verdad presente fue lo que hizo que surgiera la iglesia en Éfeso, porque ya había una sinagoga que hablaba de Dios en Éfeso, por así decirlo. Ya había una sinagoga en Éfeso. ¿Para qué otra iglesia? Lo que hizo que surgiera la iglesia de Éfeso fue que la sinagoga rechazó la verdad presente de ese tiempo que predicaba Pablo y los discípulos de Juan que fueron bautizados luego, ¿sí? Esa verdad presente que se disipó en todo ese tiempo, ahora entonces la sinagoga lo rechazó. Entonces el apóstol se va para la escuela de Tirano y allí nace, en la escuela de Tirano, por así decirlo, nace la iglesia de Éfeso. Entendemos, hermanos, lo que hizo que llegara a existir esta iglesia pujante que sacudió el espiritismo de su tiempo, esa iglesia pujante que sacudió la idolatría de su tiempo, el templo de Diana, el culto a Diana, se vino abajo en Éfeso debido a la proclamación de la verdad presente en la iglesia, en Éfeso, a través de la iglesia que nació en la escuela de Tirano. Y por esa razón ahora vemos aquí en el versículo, dice, así que permanezcan firmes ceñidos con el cinturón de la verdad presente. Amados hermanos, miren, si yo le pregunto a usted, ¿acaso no hay otras iglesias hoy que están hablando de la Biblia? ¿Acaso no hay otras iglesias hoy que están predicando? ¿Sí o no? ¿Qué fue Sí, lo que hizo que esta iglesia, la iglesia adventista, que el Señor levantara a la iglesia adventista? Si ya habían iglesias en el tiempo de los pioneros, ¿por qué fue necesario que se levantara la iglesia adventista, hermanos? por la verdad presente de ese momento, por la Porque verdad las presente de... iglesias de ese tiempo rechazaron la que, hermanos,
La la verdad verdad presente. presente. Y ahora entonces nosotros salimos de allí, de Babilonia, Apocalipsis 14:8, salimos de Babilonia y a predicar la verdad presente al mundo. Pero hoy llevamos, ¿qué cosa, hermanos? Hoy llevamos 178 años después y parece ser que lo que se cumplió allá se está volviendo a cumplir, ¿ya? Porque hoy cualquiera que habla de verdad presente ya sé qué, de una, se rotula, peligro, ¿ya? Es importante esto, hermanos. Dice aquí que quiero de pronto que alguno me ayude a leer, hermanos, el capítulo 7 de Conflictos de los Siglos, el último párrafo. Hay una advertencia para nosotros en este tiempo, eh, conflictos de los siglos, hermanos. El capítulo 7, ayer lo estuvimos leyendo allí eh, en los momentos de oración, ¿sí? Y en ese párrafo se nos hablan unos consejos muy pertinentes para nosotros, ¿cierto? En el ¿Cuál tiempo en párrafo? el que estamos viviendo nosotros. ¿Cuál párrafo, Algunos pastor? ayer lo estuve leyendo. ¿Ah? ¿Cuál párrafo? Ya lo estoy diciendo. Ya lo estoy buscando aquí, hermana, para que nosotros nos ubiquemos en esta partecita que me pareció tan importante. Si alguno se acuerda, del párrafo que leímos, porque hay una advertencia para los que van en este tramo a ser usados por el Señor, hermanos, ¿sí? En este tramo que nos tocó vivir a nosotros. Y hay un consejo allí, no lo encuentro aquí, pero los Lutero en la dieta, creo que es el 8, aquí está, donde Dios, ¿sí? Había hablado a través de, bueno, no lo encuentro ahorita, pero luego lo citamos, ¿listo? Entonces, Ajá. amados hermanos, aquí el Señor está diciendo, vístanse, así que permanezcan firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad presente. Hermano, la verdad presente era el antídoto divino para que la iglesia de Éfeso de su tiempo pudiera hacerle frente a las amenazas y a las intrigas que Satanás iba a traer en su tiempo. La verdad presente fue la que hizo que se constituyera una iglesia llena del Espíritu y por la cual el Señor hizo muchos milagros allí en Éfeso. Ahora ellos tenían que estar ceñidos con el cinturón de la verdad presente. Y aquí no dice verdad presente porque aquí dice el cinturón de la verdad, pero podemos agregarle la verdad presente porque la verdad es subjetiva si la dejamos suelta. Todo el mundo dice que tiene la verdad, pero ¿cuál es lo que tenemos que leer Hechos 19 para entender a qué verdad se está refiriendo el apóstol aquí? Y entonces dice, vestidos de la armadura de la justicia, calzados los pies, vestidos con la coraza de la que, hermanos. El verso, el segundo elemento de la vestidura. Vestidos con la coraza de qué? De justicia. De ¿Cuál justicia. coraza de justicia? ¿A qué se está refiriendo con coraza de justicia aquí, hermano? De la verdad presente. La justicia es aquí el manto de la justicia, ¿sí? La justicia, ¿se acuerdan, hermanos? El hombre no tenía vestido en la boda porque no tenía la justicia, estaba desnudo. Aquí la justicia tiene que ver con eso, lo cual vestidos, ¿sí? Vestidos, tiene que ver con un vestido, ¿sí? Un vestido, la coraza, el carácter de nuestro Señor reproducido en quién, hermanos. Tiene que ver con el carácter de Él reproducido en nosotros. Esa búsqueda, ese vestido de la coraza de la justicia, calzado sus pies, verso 3, verso 15. ¿Cómo dice, hermano? ¿Los pies con el qué? Y calzado los pies con el celo
por anunciar el evangelio de la paz. Hermano, ¿cuál es el evangelio en este tiempo? ¿Cuál es el calzado, hermanos? El mensaje de los tres ángeles, ¿o no? Pastor, Sí, creo que ya encontré el texto que usted está buscando. sí, hermano, lo puede leer. Dice, la oposición es la suerte que les toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia, y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia de nuestros días. Ahí está. Y en el tiempo de Pablo también había una verdad presente, ¿o no? ¿Ya? Eso es Eclesiastés 1:9. Siga leyendo, hermano, que ahí hay una sustancia en ese parrafito tremendo. Al Señor, que hace todas las cosas de acuerdo con su voluntad, le ha agradado colocar a los hombres en diversas condiciones y encomendarle deberes particulares propios del tiempo en que viven y según las circunstancias de que estén rodeados. Si ellos aprecian la luz que se les ha dado, obtendrán más amplia recepción de la verdad. Pero hoy la mayoría no tienen más deseos de ver la verdad que los papistas enemigos de Lutero. Existe Tremendo. hoy la misma disposición que antaño a aceptar las teorías y tradiciones de los hombres antes que la palabra de Dios. Ahí está, hermano, Efesios, Hechos, lo mismo. Se levantarán hombres que enseñarán y arrastrarían a aquel, hermanos. A los discípulos. No tenemos estamos desarmados para hacer frente al día malo que también nos llegó a nosotros hoy, ¿no? O parece ser que el día malo no ha llegado. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Sería que llegó el día malo para la iglesia remanente o estamos todavía con Pablo con nosotros? ¿Todavía tenemos a Pablo con nosotros? Antitípicamente. Señor. No, señor. ¿Ah? ¿Se han Ya están los lobos levantado y están rapaces. enseñando cosas perversas, sí o no? ¿Ah? Sí, estamos en el día malo. La pregunta no es que lo que no nos debe preocupar a nosotros, hermanos, es que estemos en el día malo. ¿Qué es lo que nos debe preocupar a nosotros, hermanos? Que estemos en la verdad ¿Mm? presente. Que tengamos la armadura. O sea, hermano, el día malo va a venir porque va a venir. El día no va a venir porque va a venir. Pero lo importante es que nosotros tengamos, ¿qué cosa, hermanos? La armadura. Ya vimos, hablamos, mire, hermano, podemos hablar aquí el verso 15, la preparación para proclamar la buena nueva del Evangelio eterno, porque para nosotros el Evangelio que vamos a proclamar, ¿cuál es, hermano? El ¿Ah? Evangelio eterno, pero El 3 años. Evangelio de Apocalipsis 14:13. Y ahora cuando este hombre no, a veces digo que el Evangelio eterno, entonces yo va a ser discípulo de Gambetta. Qué cosa tan, hermanos, porque esto es una cosa que tiene nombre. Cómo el enemigo ha perdido las que el Señor. Y ahora, si usted habla de Evangelio eterno, no es discípulo de Gambetta. ¿Acaso el Evangelio eterno es de Gambetta? ¿O es, Es de hermanos? Dios. Por eso es que tenemos aquí, dice, el Evangelio eterno, versículo 16. Y sobre todo, ármense con el escudo de la que, hermanos, De la verdad, de la fe. de tercer ángel. ¿En qué ángel estamos, hermanos? Nosotros estamos del tercer ángel. Todos los que mueran en la fe del tercer ángel resucitan en la resurrección, ¿qué, hermanos? En la resurrección especial. ¿Estamos, hermanos? Ármense con el escudo de la fe. Todo el mundo habla de fe, todo el mundo habla de fe, hermanos, pero no se ve cambio, no se ve reforma, no se ve transformación, porque estamos hablando de la fe equivocada. Nosotros estamos en el tiempo de la fe del tercer ángel, o sea, el pueblo del Señor siempre ha tenido un referente de fe.
Si usted quería ser salvo si usted hubiese vivido en Éfeso y usted quería ser salvo, ¿cuál fe estaba llamado a qué? A recibir. ¿La fe que predicaba la sinagoga de Éfeso o la fe que predicaba ahora la escuela de Tirano? A ver. La fe de la escuela de Tirano. Escuela Porque de era lo más Tirano. presente para su tiempo. Si usted hubiese vivido en el tiempo en el tiempo de la Reforma, ¿cuál fe debía abrigar en su corazón, hermanos? ¿Cuál fe debía tener en su corazón si quería ser salvo en el tiempo de la Reforma? Si hubiese vivido en Alemania, por ejemplo. El mensaje de justificación por la fe que predicaba Lutero. Exactamente. Y así sucesivamente, si usted hubiese vivido en el tiempo de Abraham, ¿cuál fe estaba llamado a recibir, hermano? La fe de Abraham. Luego la fe de Moisés. Luego la fe. La fe es algo dinámico, hermanos queridos. Y por esa razón nosotros hoy estamos llamados a tomar, ¿qué cosa? El escudo de la fe del tercer ángel. Con que podáis apagar, ¿qué cosa? ¿Para qué sirve esa fe, hermanos? Esa fe sirve para apagar todos los que... todos Dardo de los maligno. dardos de fuego del que, hermanos. Amén. ¡Qué maravilla! Los dardos de fuego del maligno. Ahora, el verso 17, tomen el casco de la salvación. Amén. Ahora, hermanos, ¿cuál es la espada hoy? ¿Cuál es la espada? El espíritu de profecía. Esa espada del espíritu en este tiempo, hermanos. No, El espíritu de la profecía. Mira, hermano, lea Apocalipsis 2 y 17. ¿Cuál es la espada que el cordero le dio remanente para que enfrentara la guerra del dragón? Vamos a leerlo para ver. Apocalipsis 12:17. ¿Qué dice? ¿Cuál es la espada, hermano, que dejó el cordero al remanente? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es la espada, hermanos? Para enfrentar la del dragón contra la iglesia. El espíritu de Los mandamientos de Dios. ¿Por qué guardamos los mandamientos de Dios, hermanos, los adventistas del séptimo día? Porque Dios nos derramó el que, hermanos, el espíritu de la profecía. ¿Estamos? Ahora, entonces, usted se hace una radiografía. ¿Cómo está usted, hermano, para enfrentar el día malo que nos tocó a nosotros? ¿Cómo está para enfrentar este día malo, estas acechanzas, esta guerra, como dice aquí, no tenemos esta lucha que no es contra sangre y carne? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estamos nosotros hoy? El llamado angustioso del cielo a nuestros amados, y termina diciendo la palabra: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la que la palabra de Dios. Estamos hablando, amados hermanos, que la palabra de Dios en el tiempo del apóstol Pablo, digamos, la palabra de Dios con la que predicaba Pablo era el Antiguo Testamento, cuando comenzó su ministerio, pero luego estas cartas se convierten en ¿qué cosa, hermanos? Luego que estas cartas se reúnen, las cartas que escribe dirigido por el Espíritu, ¿en qué convirtieron estas cartas para la iglesia de Éfeso? El Nuevo Testamento. En la palabra En de la palabra de Dios. Dios. Y tenían doble La filo. palabra de Dios. ¿Por qué? No era la palabra de Pablo, era la palabra de Dios. Lo mismo sucede con el espíritu de profecía, amados hermanos. Cuando el Señor apertura el lugar santísimo, envía ¿qué cosa? Envía palabra desde el lugar santísimo, y recibe esa palabra. La sierva Ellen White recibe esa palabra y nos las imparte a nosotros, pero no es la palabra de Ellen, hermanos. Era la palabra de Dios para el pueblo en el fin del tiempo. Estamos entendiendo ahora, hermanos, miren, vigilando, dice la palabra del Señor, la espada del Espíritu. Qué maravilla, hermanos, y de paso, no es que el espíritu de profecía, no es el espíritu de profecía está reemplazando la Biblia. El espíritu de profecía amplía la palabra.
amplía la palabra. ¿Estamos entendiendo, hermanos? El espíritu de profecía no reemplaza la Biblia, por el contrario, le da un significado más. Miren lo que estamos haciendo nosotros en el texto. Cómo alumbra este texto que hemos leído muchas veces. Pero sí, como que si nosotros fuéramos miembros de la iglesia de Éfeso, hermano, bienvenido, estamos en la iglesia de la Odisea. Y por esa razón dice aquí, hermano, la espada del Espíritu, y eso es lo que el enemigo le está haciendo a la guerra, hermanos. El enemigo no quiere que el remanente eche mano del Espíritu de profecía que el Cordero le dejó, así como Dios le dejó la carta a los Efesios, a la iglesia para hacerle frente a diablo. Ahora nosotros recibimos, ¿qué cosa, hermanos? Recibimos también la palabra de Dios para hacerle frente a la guerra del enemigo. Y finalmente, orando en todo tiempo en el Espíritu, en toda ruego, vigilando en toda perseverancia y ruego por todos los consagrados, y también oren por mí, oren por todos los que están predicando la verdad presente, oren para que cada vez más hermanos y cada vez más pastores, cada vez más ancianos, cada vez más laicos, se levanten en el nombre del Señor, llenos del Espíritu Santo, a predicar la verdad presente, a abrir la boca con denuedo, se concedan palabras para dar a conocer con confianza el misterio. En este caso, hermano, Pablo está hablando del misterio del lugar santo que se reveló en ese tiempo recientemente. La carta de Pablo fue escrita a más o menos en el año 61. El lugar santo se había aperturado en el año 31. ¿Cuántos años hacían, hermanos, que se había aperturado el lugar santo del santuario celestial? 31, 41, 30, 51, 30 años. Sabían, 30 se años. hacía que se había aperturado, ¿qué cosa, hermanos? El misterio del lugar santo. El lugar santo. Había enviado una noticia de que ahora es en los lugares celestiales. Ahora, amados hermanos, nosotros, el misterio del lugar santísimo, ¿hace cuánto que se aperturó el ministerio del lugar santísimo, hermano? El misterio, que ya no es un misterio porque Dios nos los ha revelado. Vamos a cumplir ¿Cuántos años? 179 años. Estamos bastante avanzaditos, ¿cierto? La buena noticia del Señor está haciendo hoy y lo que está diciendo hoy para nosotros. Amados hermanos, les invito en el nombre del Cordero ahora para que Pablo alumbre a la iglesia, entendiendo que la iglesia de Éfeso adoró al lugar santo del santuario celestial y que la iglesia de la Odisea está adorando al Santísimo del templo celestial. Por eso es tipo y antitipo. Por eso creemos que lo que Pablo fue para Éfeso lo es en Guay para la iglesia de la Odisea. Queridos hermanos, que nosotros podamos recibir este consejo que está en Hechos 20, de ustedes mismos, manténganse, verso 28, cuídense, y a todo el rebaño, ¿sí? Hermanos, dicen que aquí dice, Ellen White no rehuyó a anunciar todo el consejo de Yahweh. ¿Cuántos libros tenemos, hermanos? En el fin del tiempo, ¿cuántos libros tenemos? Éfeso tenía 6 capítulos. ¿Sí? ¿Cuántos libros? Una carta para Éfeso. ¿Cuántos libros tenemos nosotros? 9, los 9 tomos. Tenemos todo el consejo, hermanos, el consejo del Eterno para el fin del tiempo, una luz maravillosa que alumbra y que quiere Dios darnos la victoria para que nosotros podamos, hermanos, como dice la palabra, manténganse alerta. Recuerden que por 3 años de noche y de día no ceso de aconsejar con lágrimas a cada uno. Los encomiendo a la gracia del Señor y al mensaje de qué cosa, hermanos. ¿Cómo dice el verso 32, hermanos? Hechos 20, 32, ¿cómo dice en su Biblia, por favor? Ahora los encomiendo a qué cosa. Hechos 20, versículo 32. ¿Qué dice, hermano? ¿Sí? Dice,
Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Acá dice al mensaje de su favor, a ese mensaje que Dios nos dio, amados hermanos, ese mensaje maravilloso que Dios nos mandó para edificar nuestras vidas y para que tengamos herencia finalmente, hermanos, para que finalmente quedar firmes y como Pablo decir, he peleado la batalla, he guardado la fe del tercer ángel para nosotros, ¿no? He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por eso dice la Biblia, hermanos, Apocalipsis 14:12, los que guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe, y guardan la fe. Apocalipsis 14:12, los que guardan los mandamientos de Dios. Dios nos puso como custodios, nos puso de custodios como esos querubines, como esos querubines que protegen, los que guardan los mandamientos de Dios y guardan, ¿qué cosa, hermanos? En este caso, la fe de Jesús en el contexto del mensaje del tercer ángel o la fe del tercer ángel. Podamos estar firmes y estar listos para recibir la herencia de nuestro Padre Celestial. Quiero orar en esta hora, mis amados hermanos, para que tengamos la armadura. La armadura no es nuestra, es de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, en esta hora queremos agradecerte por hacer posible este estudio, Señor, aplicando estas verdades maravillosas al tiempo en el que vivimos y alumbran cada vez más y mejor. Te rogamos el poder de lo alto para glorificarte en este mundo oscuro. Te rogamos tu bendición, Señor. Ayúdanos, vístenos, Señor, que seamos vestidos del hombre nuevo, que seamos vestidos con la armadura tuya, porque queremos estar firmes en este día malo que nos está tocando vivir y ser instrumentos tuyos. En el nombre de tu eterno Hijo, amén, amén.